José Mármol, dirigente justicialista histórico de la ciudad de Rosario. Un gusto que esté en el programa. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación, en la cual me motiva y me emociona mucho. Bueno, nos encontramos de casualidad en la presentación de un libro sobre la vida de María Estela Martínez de Perón en la Unión Obrera Metalúrgica de Rosario, y manifesté esta intención que tenía de entrevistarte. Nos quedan muchos, no es por decirte viejo, ¿no? Pero nos quedan muchos referentes vivos de la primera resistencia peronista. Exacto. La verdad que si me pongo a contar con los dedos, creo, somos 5, que yo me acuerdo de todo. Después todos quedaron en el camino desde que se empezó la lucha. Para bien o para mal, para mí es un privilegio estar vivo y poder seguir militando como lo hago actualmente. Sí, no paro. Vos seguís activo. Tengo 87 años, nací el 25 de mayo de 1936, el día que se inaugura el obelisco. Todo un hecho histórico, ya. Quiere decir que eso tiene una predisposición para poder seguir andando en la vida. La gente por allí, muchos, lo que pasa es que no tienen ningún abuelo, ningún bisabuelo que haya vivido esa época vivos, pero no entiende bien qué es la resistencia peronista. ¿Qué fue la resistencia peronista? Explicado fácil, así en estilo Villiquen, para alguien que no sabe qué es. En primer lugar, fue el reconocimiento del pueblo hacia el líder máximo que había en ese momento. Juan Domingo Perón. Y en la defensa de la democracia, porque antes de ese proceso había unos hechos como el caso del 17 de octubre del 45, que en ese momento yo tenía 9 años. De todos los actos históricos que ha habido difíciles, de la época al presente, casi todos los tuve presentes. El renunciamiento de Evita, en los accidentes mayores de Evita. El único que no pude estar, mis padres eran guardabarreras, y vos me trajiste a la memoria que ahora estamos acá cerca de la República de la Sexta. Yo prácticamente me crié hasta los 14 años en Riobamba y Esmeralda, que era una guardabarrera que estaba ahí histórica. Y todas esas vivencias las viví. El 17 de octubre fue porque el pueblo sale a la calle ante la detención que los empresarios, en ese momento la iglesia y los políticos, la Unión Cívica Radical, los socialistas, todas ellas hacían presión para que realmente le hicieran renunciar a través de Farrell, le hicieron renunciar a Perón. ¿Por qué? Porque cuando Perón, en primer lugar, cuando la revolución del 43, que asume Ramírez, Pedro Pablo Ramírez, y después de un timón de pum, aparece Farrell, que a eso le llamaron la revolución de los 50 coroneles. Ramón Castillo tenía ya programado llamar a elecciones y ponerlo a Pastrón Costa como presidente, que sería nefasto, porque veníamos de una década infame que había nacido el 8 de octubre de 1930 hasta el 4 de junio del 43. Las candidaturas se definían en un café, etcétera. Ahora, ¿vos cómo ingresás al peronismo? ¿En qué año ingresás? Y yo de pibe, prácticamente nací con el movimiento. ¿Tu familia era peronista? Mi familia, que ya te digo, era guardabarrera, mi padre y mi madre. Yo había tenido una patología que había perdido la vista a los 3 años, me había operado el doctor Uber acá en el Benevolencia, acá cerquita nomás, pero no me devolvió la vista. Realmente la patología no se sabía. Un buen día, pasado 3 años, yo le sacudo a mi madre que estaba haciendo la comida, y mi madre mira, se reacciona porque me tenían encerrado en un cuarto con unos lentes, pues no podía salir a la claridad de la luz. Y eso le emocionó mucho a ella. Bueno, es como que me apuró a empezar la primaria, y como que me apuró a avanzar. Yo hacía el primer año, el primer grado lo hacía que el segundo, el tercero, y así a la vez iba leyendo los diarios de aquella época, de todos los sucesos que ocurrían a nivel nacional. Cuando Farrell lo nombra ministro de guerra, Perón, y después lo vicepresidente de la República, y en el tercer lugar lo pone como secretario como ministro de Trabajo y Prevención, en una oficina que estaba abandonada. Él convoca el 27 de noviembre de 1943, convoca a todas las ramas trabajadoras.
En ese tiempo la CGT no era lo que era ahora. Y ahí estaban los otros grupos antisociales. Claro. Y ahí convoca, y de ahí empieza el primer decreto. El primer decreto que saca Perón, que fue vivencia de lo que él vivió en la época de la infancia de él, cuando la madre tenía los campos. Y ahí el primer decreto que saca, el 2869, que es el peón rural. Y después saca los convenios colectivos, como 700 convenios colectivos de trabajo, y va avanzando en su momento. Y ahí es como que está la masa empresarial y los negociantes, y como es la Iglesia Católica, todo, apurándolo para que renunciara. Por eso nace el 17 de octubre. Bien, bien. Entonces te vas metiendo en el peronismo a través del trabajo. Me voy metiendo, y a través de lo que yo le iba leyendo a mi madre, me iba entrando como chuza a mí. Porque veía justamente, mi madre y mi padre eran gente muy era familia de trabajadores. Era familia de trabajadores, y acá justamente en Riobamba y Esmeralda, en ese entorno, en ese circuito, había tres almacenes con bebida, con despacho de bebida, que venían los portuarios, venían los de ferros portuarios, porque había donde está la facultad era la administración de ferros portuarios. Y estaba la estación de Belgrano, que iban el tren a Bahía Blanca y a San Gregorio, y de ahí se embarcaban a todos los que iban a la Marina, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Córdoba, todo. Un conglomerado tremendo de movimiento. Y uno chiroleaba ahí, ganaba, se ponía a cantar, porque siempre había guitarristas, venían de tablada, de todos lados. Iba haciendo todo un foco de presión. Llegan los intentos, primero los intentos de desestabilización del gobierno de Perón, hasta finalmente el golpe de 1955. ¿Cómo te toma? ¿Por qué decidís salir a la calle? Bueno, te explico. Porque, a ver, era todo un compromiso. Lógicamente. Era mucho más fácil quedarse en la casa, obviamente. Bueno, ¿no? Sí, siempre es más fácil quedarse en la casa. Totalmente. Y bueno, eso es lo que nos pasa. No tenemos la memoria activa y recordamos los tiempos que hemos vivido. Y no valoramos los tiempos que hemos vivido. Yo te decía del 17 de octubre, ¿cómo fue? Porque en ese tiempo los medios de comunicación no son los que están ahora. Eran muy escasos. Que tenía una radio nacional que se podía enterar. Pero después el teléfono no tenía, toda la mayoría. No estaban tan monopolizados. Y bueno, pero como surgió el 17 de octubre como un desborde del agua, que como cuando crece el río, se desborda los muelles, a eso fue lo que sucedió el 17 de octubre. Y a posterior del golpe del 24 de septiembre del 55, había ocurrido un hecho a los 3 meses anteriores, o sea, el 16 de junio del 55, que para matarlo a Perón, tanto la Marina como la Iglesia y la Junta Militar y los cívicos militares habían armado todo un complejo, y a las 12:45 bombardearon todo lo que era Plaza de Mayo y a la adyacencia del gobierno para matarlo a Perón. Mataron más de 500 personas, que hasta hoy está todo impune. Y eso fue un golpe tremendo para nosotros. Porque cuando Perón... ¿Cuántos años tenías para 1955? Y yo en el 55 tenía 19 años. Aparte que tenía 14 años, practicaba boxeo. Ahí yo te mostré, viste, la credencial y ahí dice el segundo plan quinquenal en la licencia de boxeador. Y todo eso, reconocimiento que da, eso se plasma en ley, el decreto a los peones rurales, se plasma en ley cuando ya asume Perón el 4 de junio del 46, que gana para más de 200.000 votos. Era Braden o Perón o Braden. Calcular que le ganó Braden, que no, lógicamente, como lo que está pasando en las fechas posteriores, ¿no? Nunca quería que el gobierno popular ganara. Y gana por más de 200.000 votos. Cuando asume ahí, ya se casa con Evita. Con Evita se casa el 10 de diciembre del 45. Se casa en La Plata. Golpe de Estado en 1955, entonces te toma con la intención de salir a la calle a defender la propuesta peronista. Se levanta el 16 de septiembre del 55, se levantan desde Córdoba, de Córdoba, y se plama a posteriores, cuando dicen en aquel momento ni vencedores ni vencidos, ni ganadores ni vencedores. Sí, la propuesta de la bueno, eso fue lapidario para él, porque asume Aramburo con Roja.
Ni bien asume Aramburu Corroja, que fue el 23 de septiembre, ordena estado de sitio en todo el país. Nosotros, los militantes, que no había ningún referente en aquel momento, en los barrios, boca a boca, en ese tiempo, el único transporte que había acá era el tranvía. Y los medios de comunicación, como te digo, eran muy escasos, no había televisión, no había nada. Y nosotros con una bicicleta íbamos del barrio San Francisquito, lo íbamos hasta Empalme Granero, o de Empalme Granero, viceversa, venían para el lado del centro, y bueno, casi salíamos a la calle. La única contención que teníamos salir a la calle es pedir la vida por Perón. Cada vez no sabíamos si Perón estaba en la cañonera, se lo habían matado, o si estaba en el subsuelo de la Casa de Gobierno. No se sabía nada. Yo estaba preso, no se sabía nada. Y eso nos llevó a salir de la calle permanentemente. El 23 de septiembre pusimos barricada en el cruce de la vía del Belgrano y la vía ancha, que era el Retiro, que iba de viceversa de Buenos Aires a Rosario Norte, y las vías que venían hacia Central Córdoba. Y después nos juntamos en la parte de 27 y Lago, y o sea que 27 hacia el oeste era de tierra, y estaba el Trocadero, que ahí venían los animales, cuando en agosto se hacía la exposición rural. Venían ¿Y hay que salir con un grupo de personas? Sí, empezamos como a la mañana, un grupo de personas, más o menos 100, 200 personas, a arrimarse de distintos lugares, los barrios, Carlos Casado, Parque Casa, bueno, de ahí, del entorno, digamos, de las adyacencias de ahí. Uh-huh. Y bueno, gritando, pidiendo la vida por Perón. Y ya a las 10 y pico de la mañana empiezan unos aviones tipo Piper, con la sigla B, nos tiraban bombas de estruendo. Tiraban bombas. Y ahí agarrábamos los baldes con agua y corríamos para que no se explotara. Y bueno, en una de las tantas a un compañero no le alcanzó a ponerla en el balde, se explota la bomba, le abre toda la cara, toda la mano, todo ahí. Y así sucesivamente se fueron avanzando, fueron viniendo gente. Viene lo de la Federal, de un jefe de la Federal, que a la vez yo ya lo conocía. En ese tiempo se usaban todos los de la Federal, tanto de la Federal como la de la provincia, los patrulleros eran todos azules, azul oscuro. Y nos llama, venga, dice, ojo que se está poniendo bravo, está en estado del sitio, y la orden de arriba es tirar a matar. Uh-huh. Traten de irse, no le dimos bolilla. Eso, aparte la inconsciencia juvenil, ¿no? Aparte nosotros el reconocimiento era a Perón y a Evita, que lo había dado todo, lo había dado la dignidad, no había derecho a nada. Cuando Perón, antes de asumir como... Era como una especie de padre para ustedes. Un padre terrenal, tanto él como Evita era un padre terrenal, porque no teníamos nada, venían los juguetes, traían los juguetes acá en el Correo Central. Nosotros llorábamos porque nunca habíamos tenido una bicicleta. Mi viejo me decía, si pasás de grado te regalo una bicicleta. No me regaló nunca la bicicleta. Pero yo estaba entusiasmado, y como yo, miles de pibes. Nosotros lo hacíamos con los barriletes, con los diarios hacíamos los barriletes. Cuando teníamos mercados de abasto, que estaba acá en Sarmiento y Tuzango y Mitre, veníamos ahí, llevábamos los cajones de manzana o de pera y armábamos con la tacita de betún marrón o negra, eso hacíamos la ruedita, y con eso, digamos, esas maderas inventábamos un camioncito, un autito. 24 de septiembre sos baleado. 24 de septiembre, bueno. 17 de febrero. Ahí mismo. A eso de las 12 del mediodía yo le había puesto el estandarte de Perón y Evita en el medio de la calle, porque en ese terminaba la punta de línea el tranvía 15, ahí en 27 y Lago, y daban toda la vuelta al 23 en Novillo Lago y Pasaje Independencia. Al 22 nacía de 27 y Alén y terminaba en Sunchal, le pasaban todo por ahí. Y el 9 hacía todo el recorrido hacia la parte central. Estaban todos los cables que eran de los tranvías de la Mixta, y ahí pongo el estandarte de Perón y Evita mirando al norte. Me subo con una escalera que tenía como 5 metros.
Y ahí pongo eso fue al mediodía más o menos. Y no obstante, en ese momento llega un camión con los soldados del 11 de Infantería. Y entre ellos, el grupo de muchachos, que había uno que jugaba Newell, otro con Central, yo lo conocía por él y por los hermanos, porque siempre jugaban en los torneos de los barrios. Y después en el Mercado Central, porque yo vivían en Pasco y Corrientes, por ahí, los hermanos de Villayoli, tenían Tassi, Mercedito Ben. Y me dice, negro, párense, dice que nosotros nos sacan castigados, no sabemos dónde los llevan, si a Córdoba o a Mendoza, dice, y vienen con la orden de matar. Los de Monte Casero ya están acantonados enfrente de la casa de gobierno, o sea, Santa Fe 1950. Que ahí en ese tiempo era la jefatura de policía, y estaba la alcaldía. Dice, viene con orden de matar. Y efectivamente, como a las 4 de la tarde, ya vienen mirando por los Biolagos hacia el sur, del lado de Pellegrini, ya tiroteando, porque ya habían visto el movimiento. Directamente con balas de plomo. Sí, no, ya directo a matar. Y yo me subo arriba de la escalera, me envuelvo con la bandera argentina y grito, ¡viva Perón! Y ahí me pegan un balazo. Y la gente se dispersa, ya a esa altura, te puedo decir que 1.000 personas habían venido de todos los barrios. Y caigo, ni bien caigo, del camión, el que manejaba la tropa, un oficialito, chiquito de bigotito, me dio con la culata del fusil, me dio acá. Me reventó el riñón. Me dolió más el culatazo del riñón que el balazo. Balazo saca sangre. Y te dan por muerto. Y me dio por muerto, claro. Y mientras tanto sacaron de los compañeros que se habían resguardado en el estadio municipal, en todo ahí, los sacaron a todos, eran como 20, 30, y ahí, viste, que me levantaran a mí. Me levantaron con una bolsa de papa, colgando la cabeza. La que después fue mi señora, estaba en la esquina, lo que es la estación de YPF, me estaba con otro grupo de compañeros mirándome, que todavía no estaba casado. Recién andaba yo con ella, más o menos, era maestra en Villa Constitución. Y yo le hacía señas con el brazo que me se fuera. Claro que le iban a matar. Y nos llevan con los detenidos, agarran 27 hasta Oroño. Y Oroño derecho a lo que era la asistencia pública en Rioja y Moreno. Pero no obstante eso, nos pasan primero unos francotiradores que había en Rioja y Oroño, que ahí matan a un compañero nuestro que andaba con el Colorado y Marco y otros muchachos que venían de allá de la zona de Alberdi y de Empalme Granero. El Colorado de Marco y otro compañero, un doctor que era de la 10ª. Y yo en ese tiempo trabajaba en Parque y Paseo en la parte de superdumerario. O sea que no estaba como personal permanente. Y yo ya conocía al médico que estaba ahí de guardia. La asistencia pública estaba desbordada, de heridos, de todo. Pero no obstante, ese primero lo llevan por donde estaba el comando en jefe, que estaba enfrente de la Facultad de Derecho. Y estaban la tropa, unos coroneles, unos tipos todos de rango, ¿viste? Y yo en ese tiempo tenía mucho pelo, era muy ruliento, pero mucho pelo, colgando la cabeza y tirando sangre, ¿viste? Entonces el tipo me levanta así, uno del esto, que no sé quién era, me levanta así, y le mando un cupichazo. Me pega un bife, ¡llévenlo! Pero nunca perdí el conocimiento. Nunca perdí el conocimiento. Y tuviste suerte, porque te podrían haber rematado, digamos. Tuve el respaldo de Dios, porque vos sabés que justo bueno, cuando este doctor, que ni bien me conoció, ordenó al coche y me llevaron, porque estaba la sala grande, estaba desbordada de heridos, muertos, qué sé yo. Y me llevan al Centenario, a la sala 1 del Centenario. En la sala 1 no a la sala grande, sino en la sala consultorio, y ahí estaba herido, que lo habían reventado con la bomba a la mañana, que era de Barrio Alvear, ese muchacho, y otro muchacho que los francotiradores en San Martín de Ceballos le habían tirado un tiro que le entró acá, le salió afuera, no tocó ningún órgano vital y vivían. Y ese pibe iba conmigo a la escuela, la escuela que estaba en Mendoza, Alén, entre Mendoza y San Juan. Bueno, llega el golpe del 55, se establece el golpe porque la idea era quedarse, van a venir los famosos fusilamientos de José Lon Suárez también,
¿Cómo de alguna manera te unís a ese pueblo resistente, a esa gente que quería, a su manera y mediante sus formas, hacer que se vaya ese gobierno militar que era antipopular? Bueno, justamente... ¿Cómo te sumás? ¿Cómo te organizás? Bueno, ahí fue el momento más difícil de mi vida. ¿Por qué? Porque primero y principal, yo el 22 de noviembre del 54 había perdido a mi madre. Y éramos 4 hermanos. O sea que mi viejo ese golpe de la muerte de mi madre, efectivamente le había golpeado mucho. Y a tal punto de que como que había perdido el timón y llevaba el vapor al medio del río, del mar, al garete. Porque se había perdido. Fue un golpe que en ese tiempo no se conocían los ACV. Uh-huh. Mi madre tenía 52 años. ¿Te sumás entonces a la resistencia? Claro, y bueno, ya aparte esos 3 meses, desde el 24 de septiembre, digamos, hasta el 3 de diciembre, mi padre no sabía, inclusive llevaron una corona a mi casa, pensaban que me habían muerto. Claro. ¿Y cómo me descubren? Me descubre un chico que era enfermero en la sala 11 del Centenario, que a la vez vivía al lado de la casa de mi tía, donde está la cochería Hugo, ahí en el calle Córdoba. Ahí mi tía, la hermana de mi padre, tenía un kiosco con el marido, un kiosco que a la vez vendían juguetes y todo. Y el chico vivía al lado de la casa. Entonces él nos manda por razones de trabajo. Entonces, cuando entra él a la sala 1, mira para el lado del consultorio y me ve, ahí me conoce. Y entonces le cuentan a mi tía. A todo esto, yo trabajaba como supervisor y no sabían ellos realmente qué función en ese momento para tratar de conseguirme o verme. Pues yo, aparte se me iba grabando el riñón, se me había infestado y llegó al punto tal que me tenían que operar sí o sí. Y ahí, a través de eso, se logra pasarme al Hospital Español. En ese tiempo, uno de los pocos referentes, y que tengo que destacarlo, que era Blatano. Blatano era uno de los concejales más jóvenes del primer gobierno peronista acá en Rosario. Y él que fue presidente, Albornoz, que fue presidente del Club Provincial, que el hermano fue diputado de la provincia, lograron que me pasaran al Hospital Español. El 3 de diciembre a mí me extraña el riñón. El doctor Rubino con el doctor Manganesi, uh-huh. Y me dice, te salvás porque tenés una fortaleza física tremenda. Claro, sí, estaba muy afectado. Y bueno, y después me costó la recuperación y no pude reintegrarme a la municipalidad porque no figuraba. Claro. Es como el que trabaja terciario o como el que trabaja eventual. Figura el negro. Bueno, pero decíamos, resistencia peronista, varios gobiernos militares. Sigo trabajando, activamente. Seguís trabajando. Y ahí donde yo te dije que estaba donde me voltearon a mí, que estaba la Cerradero, uh-huh. Se hacían las reuniones de toda la resistencia peronista, de los mensajes que mandaba Perón, que traían, grabado, todo eso. Sí, y cuando asume en el 58 Frondizi, que hace el pacto con Perón, con la promesa de reintegrarlo a Perón inmediatamente, porque Perón quería volver en el 58, uh-huh. Después de eso que el proceso quería volver a su patria y terminar con su obra, con su quinto plan quinquenal. Porque eso que yo te mandé a vos, esa foto, fue toda la ejecución que hizo en su gobierno. Uh-huh. Que llegó a ser hasta al principio del tercer plan quinquenal. Después no pudo hacer las 400 escuelas, la marina mercante con 160 navíos. Uh-huh. Bueno, pero
viene la traición que le hacen, no lo permite, llegó a Brasil, se tuvo que volver. Sí, le impiden volver. Y se reunían ahí 27 biolagos, sí. decías. Bueno, pero ahí, que hay una discusión muy, que siempre está y quedó, digamos, las distintas ideas políticas no quieren entrar en esa razón, pero el plan Comninte ya venía y se empieza a ejecutar el 14 de noviembre del 58, ya en el gobierno de Frondizi, que es un secreto, el 98-80, si vos lo buscás en cualquier biblioteca no lo vas a encontrar. Y ahí empezó la represión contra el movimiento de trabajo, con todo, digamos, toda lo que era la CGT y todas las reuniones. Bueno, entraron a detener y pegar. Después, lógicamente, lo destituyen a Frondizi, aparece Guido, pero siguen siempre con la represión. Bien. Siempre metido entre los gobiernos democráticos, siempre aparece la cúpula marina y militar. Bueno, antiperonista. Eso para nosotros fue muy difícil, yo tuve la suerte y sigo teniendo la suerte que cuando yo me caso en el 58, me caso el 18 de septiembre, yo me caso con mi señora, que era amiga de mi mamá, ella tenía 16 años mayor que yo, y me dice a mí, si yo me caso con vos, ¿qué va a hacer vos conmigo cuando sea viejita? Te voy a cuidar, y la cuidé, duramos 49 años. Criamos un hijo de mi hermano, un enanito, de la patología enanito, que lo cuidamos como si fuera nuestro propio hijo. Pero, y duramos 49 años, y antes de fallecer, que fue el 11 del Día de la Madre Universal, el 11 de octubre del 2007, me agarró del brazo y me dice, cumpliste, dice. Cumplí porque la cuidaste al último. José, ahora vamos a ir a un corte. Y a la vuelta te voy a preguntar sobre el peronismo en la actualidad. ¿Cómo ves al peronismo en la actualidad? Porque hoy es otra Argentina. Y confuso. Es otra Argentina, tenemos 40% de pobres, 10 de indigentes, la gente está mal. Ahora se viene un momento de definición en la elección llamada balotaje, pero bueno, es una situación complicada. Luego de aquellos duros años de resistencia de gobiernos militares con interregnos democráticos, pero que eran, gobiernos no totalmente legítimos, porque estaba siempre proscripto el peronismo. Llega Perón al país, vuelve, y en 1973 tenemos a Cámpora presidente, ¿no? Cámpora al gobierno, Perón al poder. El peronismo vuelve a ser elegido en una elección plebiscitaria. ¿Cómo te tomaron aquellos años? Y bueno, ya con Perón, en ese momento, digamos, Perón era muy venido a menos de salud. Mal de salud, claro. Muy venido a menos. La evidencia está cuando se hace viaje a Paraguay, que ya vuelve vencido. Después ya directamente, que no era lo que él pensaba y soñaba concluir, la revolución inconclusa, digamos, ¿no? Su revolución inconclusa. Y eso fue un momento muy difícil también, muy complejo, muy difusos y confusos, digamos, con las líneas, una falta de doctrina, digamos, gobierno que realmente se dejaban heridas. Y hoy, bueno, llegando a lo último de Menem, que el primero Alfonsín, que se visualiza que ya el gobierno de Alfonsín venía mermando. Tal es así que yo hago una carta al Senado de la Nación. En ese tiempo el senador era Luis Rubeo. Yo en ese tiempo trabajaba en el puerto, coordinaba embarque en la coordinación. Hice una carrera de abajo hacia arriba, muy progresiva, muy buena, que me dio mucha experiencia, mucho conocimiento, y una de las que yo visualizo, en el año 89, digamos, fue el famoso golpe de ¿cómo es?
que se empezaron sí, a hacer. Los saqueos. ¿No? Los saqueos voluminosos en toda la sociedad. Los conflictos sociales en la calle, ¿no? Y eso fue tremendo. Y bueno, después viene el gobierno de Menem, y el gobierno de Menem es una de las cachetadas que más que hay que decir la verdad. De la reforma del Estado, con la 23.696, que desafecta a todas las empresas del Estado, a donde miles y miles... Claro, esa Argentina que vos habías visto florecer con el primer peronismo, la desintegró el mismo peronismo. Claro, que lo matan, digamos, la misma... fue un golpe tal es así que yo en ese momento, a través de la ley de la reforma del Estado, la 23.000, con Caballo y Menem, la ley de convertibilidad y el decreto 817/92 que no se cumple, desafecta todos los convenios colectivos de trabajo. Y la reforma de la ley previsional. Teníamos la 18.018 y no aplican la 24.241, donde elevan en 5 años la edad, que la edad era los 60 años, con 30 años de servicio. Donde quedamos como palito de la ropa, colgado de la soga. Muchos no lo podíamos jubilar. Éramos joven para jubilarnos y viejo para el trabajo. Porque hoy, lamentablemente, con 30 años, y eso fue un golpe muy tremendo, hasta el día de hoy, que yo empecé a tener secuelas, el pánico ataca, porque vos te encontrabas en un momento dado, sí, de repente trabajando, y no tenés trabajo, no podés jubilarte. Ahora, Menem en aquella época, y también te lo relaciono con el tiempo presente, Menem en aquella época decía: nosotros nos adaptamos al cambio que vive el mundo porque el peronismo es pragmático y el peronismo debe adaptarse a los cambios que vive el mundo. O sea, en ese aspecto, si uno quiere, hasta Menem fue peronista, ¿no? Porque se adaptó. Ahora, varios en esta Argentina actual están proponiendo eso, que el peronismo se adapte al tiempo que viene. ¿Por qué? Porque consideran que el peronismo más clásico, que algunos definen como populismo, fracasó y está llevando a la Argentina a una situación casi de colapso, donde tenemos 40% de pobres, 10 de indigentes. ¿Pensás que el peronismo debe adaptarse a una economía más de mercado, siquiera a nivel internacional, integrarse más al mundo, o debe morir en la suya y seguir con sus preceptos y seguir con su doctrina, como los años 40, por ejemplo? Se puede cambiar la realidad, pero no tan cruel. El sistema para mí, porque a mí no me la cuentan, yo la viví toda. Pero la época nefasta nuestra, que fue que yo con 57 años, como yo, miles, no se podían jubilar, y que nos deben, en este momento, nos deben a la Argentina joven, no. Es un despropósito tremendo. Es un despropósito. Digamos, esa era la política que realmente quiso poner Martín de Dios en su momento. Con Alzogaray, que decía hay que pasar el invierno. Y perdón la palabra. Sí, es un modelo liberal. Se cagaba de hambre. Esa política, yo tengo 87 años, no sé cuánto me queda. 1 día, 2 días, 3 días. Pero esa no la quiero vivir, ni que mi hijo, ni mi nieto, ni tu nieto. Porque el declive viene, la realidad del declive viene después que Néstor Kirchner asume el poder. Porque Néstor Kirchner realmente reivindicó los derechos nuestros, los reivindicó a todos. Inclusive puso la jubilación reparatoria, que la hizo reconocer en varias partes. La única parte que no se reconoció es la parte portuaria, en la cual nosotros trabajamos anonadadamente porque había un montón de compañeros que no se podían jubilar. Digamos, esa política tremenda. Después viene la era Cristina, y la era de Cristina realmente pone la jubilación anticipada. Que esa jubilación anticipada es la que nosotros habíamos pedido en el Congreso de la Nación a través del constitucionalista Iván Cullen, que nos ayudó muchísimo, y nos ayudó muchísimo Víctor Paulón. Victorio Paulón lo ayudó muchísimo. Sindicalista de la UON, campeonato. Lo conocía a él, lo conocía a Pichinilla, todo, lo conozco a todos, porque aparte, tipo que
como yo, militaban sin pedir nada, pero y dar todo. Estamos en un proceso muy difícil. Yo estoy laborando, los documentos míos te pueden demostrar que yo estoy activamente trabajando para qué. Digamos, estamos en el peso neto de la balanza, que queda hasta ahí. Pero yo no quiero vivir la que puede, si hipotéticamente el 19 de noviembre si gana Milei, digamos, gane Milei. No, sería, para mí, me mata. Soy un muerto vivo. Me mata, no solo a mí. Porque lo que no se dice y se tenía que haber dicho con mucha anticipación, que este proceso nos llevó Macri. Macri nos llevó con la deuda impaga. Dejó todo ese proceso, blanqueó toda su deuda que tiene con el correo del Estado, tiene 214 causas. Él no podía haber sido, si hubiera existido la justicia real actualmente acá en este país, él no podía haber sido presidente. Es un mafioso. Y él quiere arrastrar todo. Fíjate vos lo doloroso que hay. Previo al balotaje estaba la tendencia de Milei, estaba la tendencia de Laburri y estaba la tendencia de Massa. Supuestamente iba a ganar Milei, supuestamente ganaba Burri. Quedan segundo y tercero. A menos de 24 horas. Se juntan. ¿Qué hicieron? Hicieron la rosca. Y con eso significativamente que hicieron a los que lo votaron o las que la votaron a Milei y a Laburri se lo pasaron por el traste. No respetaron para nada la zurda en la cual ellos habían. Hipotéticamente ellos llegan a ser presidentes, van a arrasar con todo. José, la última pregunta. No te puedo decir que había votado. ¿Qué legado querés dejar? ¿Cuál considerás que es tu legado? Mi legado para el pueblo sufrido, justamente. Yo trabajo mucho a la parte, digamos, solidaria y tratar de hacer justicia. Eso nunca para mí nada. Y agradezco todo lo que a mí me dio Perón y Evita, desde la enseñanza pública hasta mis compañeros, a través del 49, la facultad pública, la universidad pública, la salud pública, la enseñanza pública, la cultura estaba muerta, renace en ese momento, en el 46 renace gracias a ellos, gracias a Evita, gracias a la fundación, las tres primeras fundaciones, Carlos Calvo 106, Austria 2601 y la de Fausto 2988, las tres fundaciones que se extendieron y terminaron en el hospital de Perón. Yo quiero volver a que la gente tenga igualdad y pueda vivir decentemente y dignamente con su trabajo. Que el pueblo esté feliz, digamos. Que el pueblo sea feliz. José Mármol, un gran gusto. Gracias por convocarme y porque la memoria activa ayuda mucho a comprender lo que otros no la conocen. Lógicamente, hablemos sin saber. Yo tengo una mesa en el Café de Villa Constitución, hablemos sin saber, porque no dicen, como el aguinaldo que empezaron a percibir el 20 de diciembre del 45, previo a la detención que tuvo con el decreto 33.302. ¿Y sabe quién puso los fondos reservados, la ley de los fondos reservados, que nadie la dice? La puso Onganía, ¿sabe cuándo? El 30 de julio del 69, la 18.302. Buscalo en la biblioteca y va a ver que no lo vas a encontrar. José Manuel, gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias.